Shalom, shalom a todos. Qué alegría encontrarnos para un pequeño estudio, muy pequeñito, sobre la parashá que tenemos para esta semana, Parashá Mishpatim. Y vamos a hablar de un tema que es muy hermoso, muy intrigante, muy bonito, pero que se ha prestado para una interpretación errónea, no desde ahora, sino desde hace muchísimos siglos. Y es hablar un poco sobre el tema de las teofanías. Me llamó la atención y quiero que lo podamos hablar por un momento. Esto es un estudio muy cortico, pero que espero que les sirva para ustedes. Lo primero es que vamos a mirar que desde la semana pasada en la Parashá Yitro, cuando el Eterno va a entregar la Torah, cuando están en Sinaí, ya están listos para entregar la Torah, pasa algo espectacular. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice que el Eterno habló a Moshe y le dice que le dice lo siguiente. Le dice el Eterno: fijarás límites alrededor para que el pueblo, para el pueblo, para decir guárdense de subir a la montaña o de tocar su borde. Cualquiera que la toque la montaña ciertamente morirá. Ninguna mano la tocará, pues ciertamente será apedrado o despeñado, ya sea bestia o ser humano, no vivirá. Al toque prolongado del corno, entonces podrán subir a la montaña. Entonces, bajo Moshe, hizo que el pueblo se preparara porque estaba listo el momento para la entrega de la Torah. Y nos dice el versículo 16 del capítulo 19 de Shemot, de Éxodo: y sucedió que al tercer día, cuando se hacía de mañana, hubo truenos y relámpagos, y una nube espesa sobre la montaña. El sonido del corno, del shofar, era muy intenso, y se estremeció todo el pueblo en el campamento. Y nos dice que Moshe sacó al pueblo, entonces los llevó se pararon bajo la montaña, y nos dice algo que realmente, si nos ponemos en el momento, pues es bastante dramático. ¿Por qué? ¿Qué dice? La montaña del Sinaí humeaba enteramente, porque el Eterno había descendido sobre ella en el fuego. Es decir, que aquí hay una referencia muy interesante. Dice que Hashem descendió a la montaña. De alguna manera, él descendió a la montaña. Su humo ascendió como humo de horno, y toda la montaña se estremeció intensamente. El sonido del shofar, del corno, se hacía progresivamente más intenso. Moshe hablaba y el Eterno le respondía con una voz. O sea, aquí nos vamos encontrando dos cosas: que el Eterno descendió a la montaña, y ahora nos dice que el Eterno le respondía a Moshe con una voz. Y el versículo 20 vuelve y lo repite, dice: el Eterno descendió sobre la montaña del Sinaí, sobre la cima de la montaña. El Eterno llamó a Moshe a la cima de la montaña y Moshe ascendió. ¿Sí? Entonces, viene esa parte bien interesante. Después el Eterno habla y da los mandamientos. En la parashá de esta semana nos encontramos en el capítulo 24, en la parte final, intermedia más o menos. Nos va a decir algo parecido. Nos dice en el versículo 9 y 10. Dice así: entonces subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel. ¿A dónde subieron? A la montaña. Y vieron al Dios de Israel, bajo cuyos pies había una semejanza de un pavimento de zafiro, semejante al cielo mismo en pureza. Y si leemos el versículo 11, todavía nos dice algo más. Dice: sin embargo, el Eterno Dios no levantó la mano contra los líderes de los israelitas. Vieron a Dios, comieron y bebieron. Esto es bastante interesante porque
nosotros podemos encontrar muchas referencias de situaciones así. Por ejemplo, el profeta Daniel, el profeta Daniel nos va a decir también en una parte de su profecía que él vio al Eterno o vio a alguien que se relaciona con el Eterno como un anciano de días. Es decir, que Daniel en su visión, en su profecía, dice que lo ve como si fuera un anciano y así. Entonces mucha gente relaciona al Eterno. Y podemos pasearnos por todo el Tanaj, por toda la escritura, y nos vamos a encontrar que se relaciona al Eterno con frases como el dedo del Eterno, los pies del Eterno, el ojo del Eterno, la voz del Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta bueno, hay un texto adicional que les quiero contar del Tanaj que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 19 y 20. ¿Qué dice acá? El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, el profeta, Micaías era el nombre del profeta. Entonces él dijo, oye pues, palabra del Eterno. Vea lo que dice Micaías. Yo vi al Eterno, a Adonai, a Elohim, sentado en su trono. Elohim sentado en su trono. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Eterno dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. ¿Cómo vamos a interpretar estos versículos que estamos leyendo? ¿De qué manera podemos enseñarle a una persona que el Eterno es espíritu? Si tanto la Torá como toda la escritura nos viene a hablar en conceptos que, como nos dice por ejemplo el profeta Micaías, que él vio al Eterno sentado en un trono, o sea, lo vio como un rey. Es bien interesante este tema que vamos a ver. Por ejemplo, dice el sabio antiguo Ibn Ezra, refiriéndose al versículo de Shemot que estamos estudiando, que dice, y vieron al Dios de Israel, bajo cuyos pies había una semejanza de un pavimento de zafiro. Entonces aquí es interesante porque dice que los sabios, tanto Moshe como Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 sabios, 70 ancianos, vieron al Eterno y vieron bajo los pies del Eterno un zafiro. O sea, vieron la gloria total del Eterno. Entonces, este sabio nos va a decir que el significado es que debajo del pavimento de piedra de zafiro había la semejanza del cielo mismo. Este último se refiere al firmamento parecido al hielo que se extendía sobre las cabezas de las bestias que Ezequiel vio en su visión. O sea que aquí nos lleva a otro versículo muy interesante, este sabio, del profeta Ezequiel. Ese versículo se encuentra en Ezequiel capítulo 1, versículo 22, para que lo puedan revisar y leer. Sin embargo, o si no, en un momento lo leemos. Ahora nuestro versículo dice, y vieron al Dios de Israel. Sin embargo, en Ezequiel la escritura dice, este es el ser viviente que vi bajo el Dios de Israel. Ezequiel 10:20. Las escrituras estaban siendo breves. La criatura estaba debajo del firmamento y el firmamento estaba bajo el trono de gloria. Todo esto bajo el Dios venerado. Un poquito enredado lo que estoy explicando, de pronto sí, pero
aquí se nos va aclarando un poco el tema. ¿Qué nos dice la Torá? Que tanto Moshe como Aarón, como Nadab, Abiú y los 70 ancianos vieron al Eterno, y bajo los pies del Eterno vieron un piso como de zafiro. Entonces nos están diciendo los sabios, primero, eso no fue algo real que ellos vieron, fue una visión que ellos vieron, una visión profética, ¿sí? Eso sería lo primero que podemos decir. Segundo, dice que como el zafiro, en sí, las personas, si yo les pregunto a ustedes cómo es un zafiro en este momento, seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, no sabemos, porque personalmente yo no he tenido un zafiro en mi mano para decir es de tal color, es de tal textura, es así o así. Entonces, el editor, el escritor de los textos de la Torá va a mostrar, o ellos, Moshe, tanto Moshe, Aarón, Nadab, Abiú y los 70, van a describir ese momento profético. Y en esa descripción tienen que dar una descripción que la gente entienda. Y entonces ellos van a decir, nosotros vimos que el firmamento era como un zafiro. ¿Y cómo es un zafiro? El zafiro es como el cielo, azul, sin una nube y con un sol resplandeciente. Y vimos que en ese firmamento, sobre eso, había como un trono, había como algo. ¿Qué era ese algo? Entonces el profeta Ezequiel, más adelante, en los versículos que les di, Ezequiel 1:22 y Ezequiel 10:20, nos va a mostrar algo que está revelando o nos está tratando de complementar esa visión que tuvo Moshe y sus acompañantes. ¿Por qué? Porque nos dice Ezequiel que sobre ese zafiro, ¿sí? Dice acá que la criatura, él dice que él vio un ser viviente que vio debajo del Dios de Israel. Es decir, que Ezequiel no vio al Dios de Israel, vio a un ser viviente, algo que se le apareció ahí, ¿sí? Y dice que la criatura estaba debajo del firmamento y el firmamento estaba debajo del trono de gloria. Y encima del trono, pues, eso está el Eterno, no hay nadie más. Pero Ezequiel no se atreve a describir a Hashem con alguna manera corporal, ¿sí? Entonces, viene otro comentario muy interesante, que es el que hace el gran Maimónides, Rambán. Y él nos dice lo siguiente, para que presten mucha atención. Si esto es así, ¿cuál es el significado de las expresiones empleadas por la Torá debajo de sus pies? Como está en Éxodo 24:10 que acabamos de leer. Escrito por el dedo de Dios, la mano de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios y similares. Todas estas expresiones fueron utilizadas para relacionarse con los procesos de pensamiento humano que solo conocen imágenes corporales. Porque la Torá habla en el lenguaje del hombre. ¿De qué otra manera ellos podían manifestar, tanto el editor o Moshe o Aarón, las personas que vivieran esos momentos, cómo podían transmitir a las personas en un lenguaje o en términos que las personas no conocen? Tenían que hablarlo y expresarlo para que la gente les entendiera. Dice Maimónides que son solo términos descriptivos, como aparentemente aparece en Devarim, Deuteronomio 32:41, afilaré mi espada relámpago. ¿Quiere decir que el Eterno tiene una espada? ¿Quiere decir que necesita una espada para matar? Más bien, dice este gran sabio, se trata de imágenes metafóricas. Del mismo modo, todas estas expresiones son imágenes metafóricas. Una prueba de este concepto es el siguiente.
un profeta dice que vio al santo bendito sea vestido de blanco como la nieve. ¿Quién fue ese profeta? Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 9. Y otro lo imaginó viniendo con vestiduras carmesí de Batzra. Isaías 63. Moisés, nuestro maestro, él mismo lo imaginó en el cruce del Yan Suf, en el Mar Rojo, como un hombre valiente, haciendo la guerra. Y en el monte Sinaí lo vio como el líder de una gran congregación envuelto en un manto de oración. Esto, mis amados, esto muestra, mis amados, que el Eterno no tiene ninguna imagen y ninguna forma. Todas estas expresiones que hemos estudiado son simplemente visiones e imágenes proféticas. Y la verdad de este concepto no puede ser captada ni comprendida por el pensamiento humano. Job, en el capítulo 11, versículo 7 dice: ¿podrás encontrar la comprensión de Dios? ¿Podrás encontrar los límites últimos del Todopoderoso? Un tema bien interesante para reflexionar. Y mire lo que sigue diciendo el comentarista. Por ejemplo, dice aquí, vuelvo a retomar algo que había hecho. Por lo tanto, ¿qué pueden significar expresiones escritas en la Torá como debajo de sus pies, escrito con el dedo de Dios, o cuando dice mano de Dios, ¿sí? U oídos de Dios, o versículos similares a estos? Es decir, versículos donde se le atribuyen aspectos humanos al Eterno. ¿Que esto es así? No. Es decir, que se están utilizando términos y conceptos antropomórficos. ¿Sí? Antropomórficos. Cuando nosotros encontremos estas expresiones en la Escritura, cuando se refiere al Eterno, como les decía hace un momento, es necesario entender de qué estamos hablando y cómo queremos expresar una idea para que nos entiendan. Por ejemplo, en el lenguaje humano solemos utilizar expresiones cuyo sentido no es literal. Por ejemplo, se arrojó sobre su amigo como un león, en donde no se refiere a que lo atacó a la manera de los leones, sino que está haciendo una alusión a la fuerza del ataque. O cuando se dice, lo acosó con el filo de su lengua, que se refiere a que lo interpeló con palabras duras y agresivas. Entonces, eso es importante, saber nosotros que así como nosotros expresamos cosas para que la gente nos entienda, de la misma manera los editores, los escritores de todo el Tanaj tienen que utilizar, los profetas tienen que utilizar lenguaje que el pueblo entienda. De resto sería todo incomprensible. Y el Eterno se valió de esto. ¿Qué vamos a decir si hablamos que el Eterno descendió sobre la montaña? El rey Salomón dijo en sus escritos, cuando estaba por inaugurar el templo: ¿será que este templo, la tierra, puede contenerte? No. Es que es imposible pensar que el Eterno pueda descender de forma física al mundo. Lo destruiría totalmente. Entonces ahí tenemos que entrar a estudiar estos textos de otra manera. ¿Cuál otra manera? La agencia divina, que muchos ya lo entienden, pero que lo voy a explicar por un momento. El Eterno, cuando va a hacer algo en la tierra, envía ángeles para que lo hagan. Y este es un caso que lo podemos ver tal cual. ¿Sí?
No es que el Eterno haya descendido, solo que hubo algún aspecto físico, algo que el Eterno hizo para que la gente viera el poder del Eterno, no que el Eterno mismo descendió. Y seguramente cuando se habló palabras que la gente entendiera, se tuvo que haber hecho por intermedio de algo que el Eterno lo permitió. Y de eso está llena la escritura de esa agencia divina. Es la misma imagen que va a encontrar más adelante el profeta, cuando dice que él vio al Eterno sentado en el trono y a toda la corte celestial a su lado. ¿Qué vamos a decir ante eso? ¿Que ese que estaba sentado en ese trono es el Eterno? ¿O podía ser un agente especial representando al Eterno, haciendo cumplir la voluntad del Eterno para el propósito que se venía? Son cosas muy interesantes que tenemos que estudiar. Son cosas muy interesantes que tenemos que ver cuando nos acercamos de una manera responsable al estudio de las palabras de la Torá. Pero, mis hermanos, para terminar este video, voy a contarle de alguien que nos lo dejó muy claro hace 2000 y algo más de años, en el siglo I. Porque nuestros sabios de esa época eran tremendamente sabios. Y aquí encontramos esta frase que nuestro amado Rebbe le dice a la mujer samaritana: Elohim es espíritu. Elohim es espíritu. Y los que le sirven en espíritu y según la Torá deben servirle. El Rebbe lo tiene claro y lo enseñó nítido como el zafiro, como lo hablamos. Que el Eterno les bendiga, que tengan un muy hermoso y bendecido Shabbat. Shabbat Shalom, los quiero mucho. Bendiciones.